bienvenidos. Suscríbanse al canal de Cesar y la Tecnología, no olviden dejar su like y sus comentarios y activen la campanita para no perderse el siguiente video. Hola, bienvenida o bienvenido a esta exploración auditiva. Hoy nos metemos de lleno con un componente que ya se perfila como un ícono moderno del audio de alta fidelidad, los Stax SR007S. Hola, ¿qué tal? Sí, unos auriculares que están dando mucho que hablar. Totalmente. Hemos juntado análisis detallados, reseñas, de todo un poco de la comunidad audiófila. Y pintan un cuadro súper interesante de estos ear speakers, como los llama Stax. La idea hoy es desentrañar qué los hace tan especiales, ¿no? Ver cómo funciona eso de la tecnología electrostática, su historia y, sobre todo, entender para quién son realmente. No son para cualquiera, me parece. Exacto, y creo que eso es fundamental entenderlo desde ya. Stax, no juegan la misma liga que los auriculares, digamos, convencionales. Incluso como los llaman ellos, altavoces para los oídos. Ya te da una pista. Son como la pieza clave de un sistema muy específico, ¿viste? Con requisitos técnicos muy particulares. Vamos a explorar un poco esa filosofía de Stax, esa búsqueda de un sonido tan único que llevan décadas perfeccionando. Dale, entremos en materia. Pero ojo, antes una aclaración que me parece súper importante para evitar esas confusiones que a veces surgen. Stax Limited, la empresa japonesa de audio de precisión, fundada ya por 1938, no tiene absolutamente nada, pero nada que ver con Stax Records, el sello de soul de Memphis. Totalmente cierto. Es una confusión bastante común, la verdad. Stax Limited son pioneros, pero pioneros de verdad en el audio. En 1960, imagínate, lanzaron el Stax SR1. Fue el primer auricular electrostático del mundo. Y ese fue el comienzo de un camino de, más de 60 años dedicados casi exclusivamente a esta tecnología. Son como los padres del audio personal de altísima fidelidad, sin duda. Claro, de ahí viene lo de ear speaker, entonces. La ambición no es solo, sonar bien. Buscan emular la transparencia, la sensación de escala, la fidelidad de sistemas de altavoces de referencia, pero de los caros, Es como otra meta. Y la tecnología en sí misma es fascinante. Los electrostáticos funcionan, a ver cómo lo explico simple, aplicando un voltaje muy alto, un bias, a un diafragma súper delgado y ligero. Casi no tiene masa. Ese diafragma está suspendido entre dos placas metálicas perforadas, los estatores. La señal de audio lo que hace es modular el campo eléctrico entre esas placas, y eso mueve el diafragma. Lo mueve con una velocidad y una precisión que, las tecnologías dinámicas o las planares difícilmente pueden igualar. El resultado práctico es una distorsión bajísima y una respuesta a los detalles rápidos, los transitorios, excepcional. Pero, y acá viene el pero. Esta elegancia técnica nos lleva directo a un requisito clave. Espera. Antes de meternos con ese requisito, que sé que es importante, creo que vale la pena mirar un poquito atrás. Para entender bien el SR007S, su historia es súper interesante. El original, el SR007 de 1998, el MK1, que le decían Omega 2, hoy es una leyenda. Mucha gente lo considera uno de los mejores auriculares jamás creados. Tenía fama por un sonido, cálido, pero muy vivo, muy realista. Las voces dicen que eran mágicas. Y algo que sorprendió mucho en su día para un electrostático, tenía graves. Graves con presencia, con autoridad. Sí, totalmente. Pero la historia se complica un poco después. Las versiones siguientes, el SR07A o MK2, introdujeron un cambio físico, un pequeño puerto, como una ventilación, en las copas. Y análisis posteriores y la opinión de muchos usuarios sugerían que sí, quizás añadía algo de calidez en los medios bajos, pero sacrificando un poco la extensión y el detalle en los graves más profundos. Y eso, claro, no le gustó nada a los puristas que amaban el balance del MK1 original. Y acá es donde la comunidad audiófila se pone creativa. Nació una modificación casera, pero que se hizo famosísima, el Blu-Tack Mod. Literalmente, la gente usaba masilla adhesiva tipo Blu-Tack para tapar ese agujerito, ese puerto de ventilación del MK2. El objetivo era claro, intentar recuperar esa respuesta de graves, esa linealidad que tanto gustaba del MK1. Increíble que los propios usuarios buscaran corregir al fabricante.
Es un caso súper interesante, sí. Y lo interesante es cómo todo esto seguramente influyó en el nuevo SR007S. Porque no es que Stax simplemente volvió al diseño sellado del MK1 o dijo, ok, hagamos el Blue Tack mod de fábrica. No, no. La información que hay sugiere un rediseño más profundo. Han trabajado en los transductores, en los electrodos, optimizaron el flujo de aire interno. Ahora los orificios son un 20% más pequeños. Es como una solución de ingeniería nueva, un intento posta de superar a todas las versiones anteriores, incluso las modificadas por la comunidad. Y las primeras impresiones dicen que parece que lo lograron. Fascinante esa dinámica, la verdad. Bueno, hablemos ahora de cómo se ve, cómo se siente este SR007S. La calidad de construcción parece ser un punto fuerte, ¿no? Absolutamente. Se nota al toque que es un producto de lujo. Las copas son de metal mecanizado con mucha precisión. Transmiten solidez, durabilidad, no como otros modelos de stacks más económicos que usan más plástico. La diadema también, revestida en cuero de alta calidad. Se siente robusto, bien hecho, como para que dure años. Y mencionaste algo de una estructura que viene de modelos más caros, ¿puede ser? Sí. Adopta la estructura antirresonancia, la ERS, que vimos en el tope de gama, el SRX 9000. Básicamente es un arco de acero inoxidable, sin juntas, que forma como el esqueleto de la diadema. La idea es darle más rigidez a todo para minimizar cualquier vibración rara que pueda, ensuciar el sonido. Es un detalle de ingeniería bastante refinado. ¿Y la ergonomía, qué tal? Recuerdo que los modelos anteriores a veces eran medio particulares con el ajuste. No le calzaban bien a todo el mundo. Correcto. Y acá también hay mejoras que se notan. Incorporaron una bisagra móvil más flexible, ¿viste? Y las almohadillas ahora pueden rotar un poco. Esto ayuda a que las copas se adapten mejor a distintas formas de cabeza. Y eso es clave, no solo por la comodidad, sino para conseguir un buen sellado. El sellado es fundamental para los graves en cualquier auricular, pero en los electrostáticos más todavía. Y las almohadillas usan piel de oveja genuina en la parte que toca la piel. Excelente para el confort y también para la acústica. Y una mejora que seguro, pero seguro, la comunidad aplaudió. Por fin un cable desmontable. Sin duda. Puede parecer un detalle menor, pero para la serie 007 es una actualización súper importante. Por la usabilidad, por la durabilidad. Facilita muchísimo si se te daña el cable, lo cambias y listo. Y además abre la puerta al famoso cable roving. Esa práctica audiófila de probar distintos cables para hacer ajustes finos al sonido. Los entusiastas ya deben estar experimentando con eso. Suena todo muy bien. Materiales nobles, ingeniería, mejoras prácticas. Pero bueno, llegamos al tema inevitable, el precio. Estamos hablando de unos $2,200 a $2,390. Es una suma importante. Pero corrígeme si me equivoco. La historia no termina ahí, ¿verdad? El gasto no es solo ese. Para nada. Y este es quizá el punto más crítico, el que hay que entender sí o sí sobre el SS o O7S y cualquier electrostático de gama alta. Ese precio es solo por los auriculares. Como dijimos al principio, esta tecnología necesita sí o sí una unidad de amplificación especial, el famoso energizador. Este aparato hace dos cosas clave. Primero, le da el alto voltaje de polarización constante, el bias, que necesita el diafragma para funcionar. Y segundo, amplifica la señal de audio a los voltajes altísimos que se necesitan para mover ese diafragma tan livianito. Sin un energizador potente y de buena calidad, y acá hablamos de sumar fácil otros $1,500, $2,000 o bastante más, estos auriculares simplemente no van a sonar como deben. Pueden sonar anémicos, sin dinámica, con los graves totalmente descontrolados. Una sombra de lo que pueden ser. De hecho, tengo entendido que la serie SR007 históricamente siempre tuvo fama de ser especialmente sedienta, ¿no? Como que pide mucha corriente y voltaje del energizador, quizás más que otros stacks. O sea que, siendo realistas, la inversión no son $2,400. Estamos hablando de armar un sistema de escucha personal que fácil se va a los $5,000, $6,000 o más, según el energizador que elijas. Es una decisión importante. Exactamente. Es un sistema completo, no solo el auricular. Pero bueno,
Asumiendo que se cumple ese requisito fundamental, que tenés la amplificación adecuada. Ahí es cuando el SR007S despliega su magia. Y la firma sonora. Acá parece estar la gran noticia. Las primeras reseñas, tanto de usuarios como de críticos, hablan de una respuesta de Graves que es, dicen mejora generacional, incluso demencial, no solo superando claramente a los MK1 y MK2 anteriores, sino plantando cara e incluso superando a otros electrostáticos de muy alta gama en este aspecto. Parece que Stax logró romper ese viejo mito de los electrostáticos con graves ligeros. Eso sí que es un titular. Lograr esa potencia abajo sin sacrificar las virtudes clásicas de los stats. ¡Wow! ¿Y qué pasa con los medios? Esa era como la joya de la corona de la serie 007, ¿no? Especialmente las voces. Y parece que sigue siéndolo. Sí, conserva esa cualidad central. La presentación de las frecuencias medias sigue siendo descrita como cálida, exuberante, muy orgánica, emocionalmente muy atractiva. Las voces, en particular, siguen recibiendo elogios como mágicas o increíbles. Sin embargo, parece que hay un refinamiento. Un poquito más hacia la neutralidad tonal si lo comparas con la calidez más marcada del MK1 original. Algunos dicen que esto le da a las voces un tono más dulce y hace que el auricular sea más versátil, que se adapte mejor a más géneros musicales. Suena equilibrado, sí. Y los agudos. Siempre está ese miedo de que mucha resolución signifique fatiga, aspereza. ¿Cómo maneja eso el SR007? Acá también parece que brilla el equilibrio. Las descripciones coinciden bastante. Agudos suaves, elegantes, relajados, nada agresivos, nada fatigantes, incluso si escuchas por horas. Pero, y esto es clave, esta suavidad no es a costa del detalle. La resolución en altas frecuencias la califican como excepcional. Se percibe más aire, más claridad que en el MK1, pero manteniendo una presentación muy sedosa, muy controlada, sin nada de sibilancia o estridencia. Todo indica que el nuevo diseño del transductor logró mejorar la extensión y la limpieza arriba sin meter artefactos feos. Bien, bien. Tenemos una idea clara del carácter tonal, detallado pero musical. Eso debe influir en cómo presenta el espacio, la escena sonora, ¿no? Cómo se porta ahí, sobre todo sabiendo que la serie 007 tenía fama de ser más bien íntima. Las primeras impresiones sugieren una mejora notable también en eso, comparado con los anteriores. El escenario sonoro del SR007S lo describen como más abierto, más aireado. Da una mayor sensación de espacio. Ahora, si lo ponemos en contexto, en el mercado de alta gama, sigue siendo una presentación más íntima si la comparas con la expansión casi holográfica de un Stax SR009S o la amplitud legendaria de un Sennheiser HD800S. Pero donde realmente sobresale, siguiendo el legado 007, es en la imagen estéreo, el imaging. La describen como extremadamente precisa, nítida, con una capacidad fenomenal para separar y ubicar los distintos instrumentos y sonidos en el espacio. Dentro de esa escena más contenida, te permite saber exactamente dónde está cada cosa, con una precisión milimétrica. Entendido. Y justo que mencionaste el SCR009S, la comparación dentro de la propia marca es inevitable. ¿Cómo queda el SCR07S frente a su hermano mayor? ¿Es simplemente una versión inferior o...? Lo fascinante acá es que no parece ser una cuestión de mejor o peor así, en términos absolutos, sino más bien de dos filosofías de sonido distintas apuntadas a gustos diferentes. El SR009S es, consistentemente alabado como el rey de la técnica. Ofrece una separación instrumental aún mayor, un escenario sonoro más vasto, más aire entre las notas, una presentación general más brillante, más analítica, casi quirúrgica en su precisión. Podríamos decir que es como el microscopio sónico, ¿viste? Diseñado para la máxima resolución de detalles. En cambio, la serie SR07 y este nuevo SR007S parece seguir esa línea. Se inclina más hacia un sonido más cálido, más suave, con más cuerpo, más riqueza tonal. A menudo se considera más musical, en el sentido de que es más indulgente con grabaciones que no son perfectas y busca una conexión más emocional.
Su presentación, como decíamos, es más íntima, más envolvente. Es quizás como el instrumento del músico, ¿no? Enfocado en la emoción, en la textura. La elección entre uno y otro va a depender totalmente de si la persona prioriza la precisión analítica extrema o la inmersión musical y la riqueza de los armónicos. Muy clara la distinción, Sim. Y si salimos del ecosistema Stax, ¿cómo se mide el SR007S frente a los pesos pesados de otras tecnologías? Pienso en planares magnéticos de referencia como un HIFA Mansusvara, un Audi CL-CD5 o dinámicos top como un Focal Utopia o el mismo Sennheiser HD800S. En líneas generales, los stacks como el SR007S suelen destacar por esa increíble velocidad que percibís, la capacidad de resolver microdetalles, esa cualidad casi etérea, flotante en la presentación. Los mejores planares, por su parte, suelen tener ventaja en la macrodinámica, o sea, la sensación de impacto físico del sonido, y en la pegada, el slam de los graves. Aunque, ojo, hay que insistir. El SR007 siempre fue una excepción que se acercaba bastante, y este nuevo SR007S, con esa mejora en graves que comentamos, parece haber achicado aún más esa diferencia. Comparado con dinámicos de referencia, un Focal Utopia probablemente te dé más impacto visceral, una presentación más directa, más en la cara. Un HD800S te va a dar ese escenario sonoro gigantesco, pero con una tonalidad más fría, más analítica. El SR007 ocupa un lugar interesante. Ofrece el detalle y la agilidad electrostática, pero como envueltos en una calidez y una musicalidad que lo diferencian tanto de otros electrostáticos más analíticos, como de muchos planares o dinámicos. De acuerdo, creo que tenemos un panorama bastante completo. Hagamos un balance final. Si tuviéramos que resumir las ventajas clave del SR07S, ¿cuáles serían? Yo diría, esa combinación tan rara de resolución de primer nivel y musicalidad cálida que no cansa, ese rendimiento en graves que parece revolucionario para los electrostáticos, la comodidad y la construcción de lujo, y bueno, la útil y bienvenida adición del cable desmontable. Totalmente de acuerdo. Y por el lado de las desventajas o las consideraciones cruciales, bueno, la dependencia absoluta de un energizador potente y caro es, sin duda, la mayor barrera de entrada. El costo total del sistema es muy, muy elevado. Luego, el escenario sonoro. Aunque mejoró respecto a los anteriores, sigue siendo más íntimo que algunos rivales directos. Eso será bueno para unos y malo para otros. El propio carácter sonoro Stax, esa ligereza, esa rapidez, aunque sus fans lo adoran, puede que no sea del gusto de todos, especialmente de quienes buscan el máximo impacto físico. Y habría que mencionar, ¿hay algún reporte aislado del fenómeno conocido como Stax Fart? Es como un pequeño chasquido que puede hacer el diafragma al ajustar las copas, a veces por un sellado muy hermético que reacciona a cambios de presión. Algo a tener en cuenta, aunque parece ser poco común. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Para quién es realmente este producto tan especializado, tan exigente? Claramente no es un auricular para el oyente casual, ni para quien recién empiece en el audio de alta gama. El SR007S apunta al audiófilo experimentado, a alguien que probablemente ya tiene una cadena de audio de muy alta calidad, fuente, DAC, todo eso, y busca una experiencia auditiva definitiva, para una escucha inmersiva, detallada y sobre todo prolongada sin fatiga. El dueño ideal valora la textura, el microdetalle, la presentación vocal emotiva, esa conexión profunda con la música, por encima del impacto bruto o la amplitud extrema del escenario. Es un conocedor que aprecia las cualidades únicas del sonido electrostático y busca la interpretación más musical, más rica tonalmente dentro de la filosofía Stax, pero ahora actualizada con mejoras clave. Parece entonces que el Stax SR007S se perfila como un refinamiento magistral. Logra traer ese legado venerado del Omega 2 al presente, ¿no? Incorporando mejoras importantes donde más falta hacían, como en los graves y la usabilidad, pero sin perder esa alma musical que hizo legendarios a sus predecesores. Es, en esencia, lo que se llama un componente de destino. No es una compra impulsiva,
para nada. Exige construir un sistema de primer nivel a su alrededor, eso está claro, pero toda la información apunta a que recompensa y con creces esa inversión y ese esfuerzo. Ofrece una experiencia auditiva profunda, exquisitamente detallada y profundamente musical. Ha sido realmente revelador meternos en los detalles de este ícono reimaginado. Gracias por acompañarnos en esta exploración del Stax SR007. Y esto nos deja quizás con una pregunta importante para la reflexión personal de quien nos escucha. Considerando la inversión total necesaria y la naturaleza tan particular del sonido electroestático que analizamos, ¿qué aspecto de la reproducción musical pesa más en su propia búsqueda del sonido ideal? ¿Es la precisión analítica implacable? ¿El impacto físico y la dinámica arrolladora? ¿O es esa conexión emocional profunda, esa riqueza tonal que acerca la esencia de la música? Una buena pregunta para pensar. Exacto. Hasta la próxima exploración.